Lucas 18:13. Dios, sé propicio a mi pecador. Hoy vamos a considerar una parábola. Es bastante simple. Es la historia de dos hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y estos dos hombres iban al mismo lugar, iban al templo para hacer la misma acción. Ellos iban a orar, pero la motivación que les llevaba a hacer esto era completa y absolutamente diferente. Así que tenemos en primer lugar al fariseo, un grupo religioso que se veían a sí mismos como muy correctos y que basaban su aceptación delante de Dios en el cumplimiento de aspectos externos de la ley. Y esto les llevaba a tener gran reconocimiento de la gente. Y esto a ellos les era muy agradable. Amaban los vítores, amaban los aplausos, amaban el reconocimiento. Y el otro era publicano. Y estos publicanos eran lo opuesto a esto. Eran personas odiados por los demás, odiados por el pueblo. Porque eran judíos que se habían entregado a un trabajo de cobrar impuestos a los propios judíos para el Imperio Romano. Entonces, esto era algo que era considerado traición. Así que tenemos a un hombre amado por el pueblo y a otro publicano que era odiado por el pueblo. Unos eran bajo el juicio del pueblo respetados y bajo el mismo juicio del pueblo otros eran odiados. Pero lo que hace aquí el Señor ahora es considerar este juicio humano sobre estas personas y lo va a contrastar con el juicio divino. Así que el juicio divino tiene que ver no como el resto nos ve, sino como Dios nos ve. Y va más allá de las apariencias externas. No solamente ve las acciones, sino que ve la motivación de todas estas cosas. Y es allí entonces donde el hombre comienza a ver realmente quién es. Estos dos hombres subieron, versículo 10, al templo a orar. Veamos en primer lugar entonces la oración del fariseo. Versículo 11 y versículo número 12. Amaban ser vistos. Aprovechaban cualquier oportunidad para que la gente pudiera reconocerles como personas con renombre. Pero el problema es que esta oración era total, completa y absolutamente ineficiente. Su oración no se dirigía a Dios. El versículo 11 lo presenta. El fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Él oraba para engrandecerse a sí mismo. Su pecho se inflaba al pronunciar cada frase, de tal manera de sorprender a aquellos que estaban a su alrededor. En segundo lugar, esta postura que él tomaba era para mostrar un corazón vanidoso, deseo de alcanzar mayor reconocimiento. De esa manera vemos a este hombre justificándose y basando su aceptación en asuntos de carácter temporal, y todo su mérito, su base meritoria estaba basado en sí mismo. Yo no soy como ellos, más bien mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo doy, estas son las cosas que son parte de mi vida. Y eso era, insisto, la base de la aceptación para con Dios según él. No había un reconocimiento de sus propios pecados, más bien él dice, gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son pecadores, ellos realmente necesitan un Salvador. Yo no, yo soy tan perfecto y aún no soy como este otro publicano. Así que él no creía tener pecados, era una persona que se veía a sí mismo como recto, como perfecto y como acepto delante de Dios. Por cierto, al ver y sentir que no tenía pecado, ¿de qué manera podría tener la necesidad de un Salvador? De alguien que pudiera interceder por él. Y cuando Dios ahora entonces juzga a un pecador, a un hombre en su estado natural, lo único que ve allí es culpabilidad. Así que el hombre, por naturaleza, delante del Señor, es un hombre pecador sin excepción. Y esta es la realidad de toda la raza humana. Y luego tenemos la oración del publicano en el versículo número 3. Pero aquí vemos algo diferente en la oración de este publicano. ¿Y cuál es la diferencia? Que en todo lo que el fariseo falla, el publicano actúa de una manera diferente. Vimos que el fariseo
no tenía un reconocimiento sincero de Dios. Pero vemos a este publicano, comprendía lo que era delante de Dios. Él reconoce su realidad. Dios, sé propicio a mí, pecador. Él entendía lo que significaba estar bajo el juicio divino. En segundo lugar, el fariseo no tenía un reconocimiento de sus propios pecados, porque no cree tenerlos. Era una persona tan perfecta ante sus propios ojos. Pero vemos en este publicano algo diferente, porque él reconoce que era pecador. Era consciente de la vida que llevaba. Y por eso señala, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sentía esa indignidad que produce el pecado en aquellos que han despertado a una realidad espiritual. Era un hombre que era convicto de su pecado. El fariseo no ve la necesidad de un Salvador, pero este publicano comprendía que no podía salvarse a sí mismo. Y por eso ora, sé propicio, sé favorable, haz algo a mi favor, porque no puedo salvarme a mí mismo. No es algo que esté en mis méritos, en mis obras, poder lograr. Así que estas oraciones son contrastadas para mostrarnos ahora cómo es que realmente el hombre que quiere estar en comunión con Dios debe acercarse delante de Él. Y este publicano reconoció que él era el problema. Que el verdadero problema no era algo ajeno a él, sino algo que estaba en su propio corazón. Y lo vemos con esta actitud cuando él, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es una oración que busca compasión, misericordia, gracia. Eso es lo que está diciendo aquí. Sé propicio, sé favorable, ten compasión de mí. Soy un pecador, no tengo esperanza, no hay nada que yo pueda hacer. Él reconoce que necesita un sustituto. Él está poniendo su fe aquí en aquel que Dios ha provisto para que hombres como él pudieran alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Cuando venimos delante del Señor, traemos una oración de arrepentimiento, una oración que nazca de lo más profundo de nuestro corazón. Serán tus palabras, palabras de vergüenza por el pecado, palabras de dolor por el pecado, y traes tu oración. Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que he sido, esto es las cosas que han dominado mi ser, mi día a día. He querido vivir ajeno a las cosas espirituales, pero vamos delante del Señor y le decimos cuán necio fui. Y luego entonces ahora confías en todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque esas son las oraciones que Dios escucha. Una oración que reconoce su indignidad, una oración que reconoce cuán falto es, que no puede ganarse el perdón y que debe recibirlo, y que alguien debe hacer algo en favor de él. Y por cierto, hoy día vemos el Calvario, cómo Dios obró en favor de pecadores. El resultado es obvio. Aquel que confía en su propia justicia no es acepto delante de Dios. Pero aquel que reconoce su indignidad y viene delante del Señor, aquel sí alcanza salvación. Porque esa es la manera de hallar perdón de pecados y vida eterna. Así que el llamado del Evangelio ahora es a considerar estas cosas. ¿En qué basas tu aceptación delante del Señor? ¿Cuáles son las cosas que traes como para pensar ser favorable delante de Dios? ¿Traes tus obras, tu justicia, tu comportamiento, tu práctica religiosa o tu práctica no religiosa? ¿Qué traes? Esa es la pregunta. Si tú vienes con tus propios méritos, no hay salvación para ti, no hay perdón de pecados ni vida eterna. Pero si tú vienes confiando en Cristo, que todo lo que Él hizo en la cruz es suficiente para que tú puedas alcanzar perdón de pecados, y le dices como este hombre con tus propias palabras, Dios, sé propicio, sé favorable, ten compasión de mí, soy pecador, no tengo nada que yo pueda hacer. Entonces la Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Puedes experimentar el amor y el poder transformador del Evangelio. Que el Señor nos ayude a todos.